Buongiorno, buongiorno a tutti. Buenos días. Muchas gracias a todos los participantes por participar en esta última sesión de trabajo sobre estos estudios de coordinación. Esta es la sesión sobre la sección pública. Una sección pública que, sin embargo, tiene una concreta utilidad por la relevancia de los fenómenos criminales que se van a ilustrar por parte de los varios ponentes. Vamos ahora a saludar a todos los miembros de este panel. Le pido a Matteo Frasca que empiece saludando a todos los miembros del panel. Matteo Frasca, presidente de la Tribunal de Apelación de Palermo. Grazie Gianni. Muchas gracias. Palermo. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Palermo. Es para mí un gran honor ser anfitrión en este Palacio de Justicia, un evento internacional de tan grande envergadura en ocasión del aniversario 32 de la matanza de Capaci. Por esta razón le doy las gracias al fiscal nacional Giovanni Melillo por querer esta iniciativa que yo recibí con enorme entusiasmo, insistiendo para que se pudiera celebrar aquí en esta aula magna dedicada a la memoria de Giovanni Falcone, Paolo Borsellino y Francesca Morvillo. Les doy las gracias a todos aquellos que con pasión y profesionalidad contribuyeron a organizar este magno evento. Un saludo para Leonardo Guarnotta, Giuseppe Ghirello, Gioacchino Natoli, Ignazio De Francisci, componentes con Falcone y Borsellino del histórico pool antimafia ideado por Rocco Chinnici. Esta aula es un símbolo, y en los símbolos se encierra la memoria que constituye el patrimonio colectivo y que custodia los valores que le dan sentido a nuestra vida. También el aula búnker, recién dedicada a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, el aula en la que se celebró el maxi juicio, el maxi proceso. Gracias a sus intuiciones, gracias a su trabajo y gracias a sus acciones investigativas, pero sobre todo gracias a su revolucionaria conciencia del carácter delictivo de Cosa Nostra y gracias a un nuevo enfoque cultural, profesional, organizativo, se han podido combatir la mafia. El tema del encuentro de hoy es una contribución, es una dedicación a Giovanni Falcone. En los años 80, cuando nadie conocía la mafia, Giovanni, gracias a su capacidad de análisis extraordinaria, se había dado cuenta de que la cooperación internacional era sumamente útil para contrarrestar las mafias y sobre todo para reprimir su actividad más lucrativa, es decir, el tráfico de drogas. En 1984, en Turín, se había celebrado en una conferencia en la que Giovanni Falcone, con extrema lucidez, había descrito las rutas internacionales del tráfico de drogas, del tráfico internacional, diciendo que dichas rutas estaban controladas por las mafias internacionales. Y se había dado cuenta de que estas mafias habían aprovechado las estructuras antiguas del contrabando de tabaco y se había dado cuenta de que la dimensión internacional del crimen organizado era algo que se tenía que capear todos juntos. Y también había manifestado su preocupación por el retraso de los varios estados, que con sus legislaciones dishomogéneas e inadecuadas, pues llegaban con retraso, mientras que las operaciones de las mafias se seguían dando sin problemas, sin límites en las fronteras. Así que Giovanni Falcone describió los obstáculos inmorales, inaceptables en las operaciones bancarias. Se había dado cuenta del obstruccionismo que se realizaba dentro de los mismos palacios de justicia y se dio cuenta también de que el mundo económico y financiero de la ciudad ya no aguantaba más estas situaciones. Se trataba de intuiciones punteras que también se pudieron ver en el juicio Spatola, un juicio poco conocido, solamente lo conocían los más expertos, los que se dedicaban a este trabajo, a este asunto. Y esto llevó a Giovanni Falcone a consolidar preciadas
colaboraciones en todo el continente. La Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo, celebrada en Viena en 2020, se concluyó con la aprobación por unanimidad de una resolución presentada como la resolución Falcone. Y esto no es de extrañar, porque Giovanni había pasado a ser el símbolo de la justicia en la comunidad internacional. Justo ayer tuve la prueba de todo esto, la confirmación de todo esto, encontrando al exdirector del FBI, Louis Freeh. Nemo profeta in patria, si se considera que algunas decisiones miopes del Consejo Superior de la Magistratura no le habían aprobado, no le habían dado el visto bueno a ciertas cosas pedidas por Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, que había pedido ciertas cosas con un fuerte sentido del Estado, una fuerte conciencia de lo que hacía. Él sabía perfectamente a dónde estaba encaminado, lo que quería hacer, lo que quería conseguir. Dedicaba su trabajo desplegando esfuerzos, creía en las reglas del Estado, en el Estado de Derecho, sin ceder nunca a las derivas autoritarias, sin dejarse llevar por el autoritarismo. Era un líder, pero al mismo tiempo se centraba en la colaboración y le daba mucha importancia a la cooperación. Sabía perfectamente cómo pronosticar las cosas, tenía intuiciones y también había intuido, lamentablemente, su trágica muerte. Debido al lugar que ocupaba, sabía perfectamente lo que iba a pasar. También dentro del mismo Palacio de Justicia la gente le tenía envidia porque sabían que nunca iban a igualarle. Él decía que la gente se muere porque al final está sola y porque se mete en juegos que se le hacen demasiado grande. El juego se nos hace muy grande también en el día de hoy porque el compromiso de la magistratura todavía no se ha entendido muy bien lo que es, pero nosotros no vamos a tirar la toalla. Giovanni Falcone escribió la historia y nos dejó un legado enorme, no solamente en la vertiente judicial, sino también en la vertiente ética y cívica y civil. Ha procurado que volviera a nuestra tierra el sentido del Estado, ha procurado que se recuperara el sentido de la justicia y de la legalidad. Les devolvió a los ciudadanos el sentido de pertenencia a una comunidad libre y democrática. La mejor manera para darle un homenaje no es solamente recordar su memoria en el 23 de mayo, sino seguir sus enseñanzas, su intuición estratégica, su diversidad. Es patrimonio global que le resiste al paso del tiempo, que aguanta el tiempo que pasa y que se tiene que poner al día con nuevas herramientas, nuevos instrumentos, contemplando los nuevos ámbitos de interés del crimen organizado. Nuestro país, gracias también a Giovanni Falcone, cuenta con una legislación antimafia de elevadísimo nivel, en la vanguardia en el contexto internacional. Y operamos ahora en el derecho penal sustancial y en el derecho procesual, medidas de prevención y también el uso de los colaboradores de justicia, los informantes, la normativa penitenciaria. Todas estas herramientas puestas al día nos permitieron cosechar resultados de altísimo relieve. Tenemos que seguir así, con consistencia, con coherencia en todo componente con que trabajemos. Más bien, estoy convencido de que estos días de trabajo fortalezcan la cooperación internacional con el espíritu y con los objetivos tan lúcidamente detectados por Giovanni Falcone. Solo así podremos demostrar que sigue vivo, todavía sigue vivo. Gracias. Allora, tutti gli indirizzi di saluto dovranno contenersi nei 5 minuti. Les pido, por favor, que todos los saludos iniciales se mantengan dentro de los 5 minutos. El saludo de Matteo Frasca es una excepción debido a lo que ha dicho. Ahora le pasamos la palabra a Lia Saba, fiscal general en el Tribunal de Apelación de Palermo. Saludo a todas las autoridades civiles, militares y los distinguidos invitados. La internacionalización del crimen organizado nos impone una circulación de datos y de módulos organizativos idóneos, aptos para una eficaz coordinación de las investigaciones. Esta es la premisa, fue la premisa para la firma en el año 2000, el 15 de diciembre, de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Desde entonces, el perfeccionamiento del sistema de cooperación permitió lograr resultados significativos en el plano judicial. Sin embargo, es menester seguir en esta senda.
Según algunas reconstrucciones estadísticas, existen 3.600 grupos criminales internacionales organizados y activos solamente en Europa, tan solo en Europa. Muchos de estos grupos tienen negocios con los carteles latinoamericanos y del Caribe. Si todos estos delitos se cometen en distintos países, si los autores, los perpetradores de estos crímenes operan en ámbitos territoriales muy lejos, muy lejanos entre sí, y si tenemos que ser testigos de formas de lavado de dinero realizadas mediante inversiones en empresas o mediante inversiones en inmuebles en todo el planeta, con provechos en todos los paraísos fiscales, entonces necesitamos estructuras investigativas altamente especializadas para seguir la evolución del crimen transnacional. En añadidura, el desarrollo de las nuevas tecnologías, las comunicaciones encriptadas, las transacciones de criptomonedas, que son el resultado de tráficos ilícitos, representan el andamio de intereses criminales realizados mediante ganglios vitales difundidos en toda la Unión Europea, en Latinoamérica, en el Caribe, y corren el riesgo de llegar a tener dimensiones incluso más preocupantes gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, si esta última va a ir de la mano con organizaciones internacionales y criminales sin escrúpulos, con lo cual tenemos que atacar el lavado de dinero virtual, algo que ya está ocurriendo. La extradición, la asistencia judicial mutua parecen ser hoy muy poco adecuadas a los retos que se nos ponen por delante. Este es el sentido del trabajo sinérgico, que tendrá que llenar distintas brechas y lagunas desde el punto de vista judicial y práctico. Además, ciertos delitos solo constituyen el epifenómeno de negocios ilícitos que solamente son la punta del iceberg de otros problemas más genéricos, más difundidos. Por esto tenemos que adoptar la noción de crimen transnacional y tenemos que construir recorridos útiles, trayectorias útiles para detectar con tempestividad el lugar en el que se cometió el delito, para aplicar lo antes posible la ley, el Código Penal al caso específico, utilizando esquemas normativos muy valiosos, muy válidos y preciados, como los que regulan la responsabilidad de las entidades, la legislación comunitaria o la creación de equipos de investigación conjuntos con la constitución jurídica del Tribunal de Investigaciones Europeas pusieron a disposición herramientas preciadas para contrarrestar el crimen transnacional organizado, que tiene que considerar no solamente el aspecto cuantitativo de las diferencias y de las cantidades de delitos, sino otras cosas también. Y concluyo, para lograr los resultados esperados no podemos prescindir de soluciones legislativas e interpretativas homogéneas en lo que concierne cuestiones jurídicas complejas. Además, no podemos hacer caso omiso de que cuando nos fijamos en los tráficos internacionales de sustancias estupefacientes, que hoy en día, al igual que hace 40 años, suponen un interés primario de las organizaciones mafiosas, nos damos cuenta de que la recaída en segmentos más frágiles de las varias estructuras sociales es alarmante, absolutamente alarmante. En la cuenca del Mediterráneo, tal y como en Latinoamérica y en el Caribe, menores que proceden de familias vulnerables son al mismo tiempo consumidores de crack y a la vez son explotados para comercializar estas sustancias ilícitas. Esta espiral negativa que conecta la dimensión transnacional con las espirales criminales determina efectos devastadores, no solamente para la estabilidad económica de cada país, sino también para el futuro de las futuras generaciones, las generaciones más vulnerables y sin defensa. Y esto hunde sus raíces y le hace un llamado a la responsabilidad compartida y colectiva de todos los Estados, siguiendo la línea de lo que se hizo hace más de 30 años con la Convención de Naciones Unidas sobre el tráfico de sustancias estupefacientes. Muchas gracias. Grazie. Gracias. En representación del Comité Directivo de la Escuela Superior de Magistratura, le paso la palabra a Roberto Giovanni Conti.
componente, miembro del comité directivo. Le pido por favor que su intervención sea breve y que se mantenga dentro de los 5 minutos. Muchas gracias, presidente Frasca. Muchas gracias, fiscal general antimafia. Los saludo en nombre de la profesora Silvana Sciarra, que es presidenta del comité directivo de la Escuela de Magistratura. Muchas gracias por organizar este encuentro que se enmarca en esta manifestación, en este evento dedicado a la memoria de Giovanni Falcone, Francesca Molbirro y Vito Schifani, Rocco Virello, Antonio Montinaro y Vicillo, los agentes de la escolta. Hoy me encuentro ante ustedes para representar el comité directivo de aquella escuela de la magistratura que en esta última década siempre ha representado y cada día más un presidio de autonomía e independencia de los magistrados, invirtiendo en la sinergia y en la colaboración entre estructuras centrales y formaciones de distrito. Dichas estructuras, las últimas que he mencionado, son capaces de componer una única cara, un único rostro en la formación de los magistrados. Estas jornadas organizadas junto con la formación descentralizada palermitana, junto con el programa Falcone y Rossellino, representa una joya de la corona que la Escuela Superior de la Magistratura solo podrá aprovechar y relanzar de las formas más oportunas, tanto a nivel interior, mediante la formación permanente, centrándose en los temas que van a ser objeto de este encuentro, como en el plano a nivel externo, con la cooperación internacional, con otras organizaciones de formación de magistratura extranjera, con las que llevamos tiempo colaborando en temas de asistencia judicial y cooperación judicial, ya sea en la materia civil o en la institucional, para aprovechar todos los frutos de la globalización, los resultados de la colaboración. De esta manera, la Escuela de la Magistratura quiere atreverse a atreverse, o sea, hacer lo imposible para tirar abajo esos muros de los que hablaba Giorgio La Pira hace años. La escuela es testigo de la clarividencia, de la anchura de miras y de la unicidad de aquellos magistrados que en este territorio lo dieron todo y nos dejaron su legado. De hecho, Giovanni Falcone siempre relanzaba la idea de una formación transnacional, haciendo un llamado y haciendo una referencia al pensamiento de Ellen Lowenthal. Yo creo que este encuentro es de verdad el puente que necesitamos entre la memoria y la elaboración de la capacidad de mantenerse en la línea del tiempo, conscientes de dónde estamos y conscientes de dónde procedemos. Una conexión entre esto y un futuro imaginable para impedir que acontezca lo mismo. O sea, algo que no puede volver a ocurrir, algo que solo hemos podido ver y no queremos ver otra vez. Solo hemos podido ver una vez y no queremos volver a ver. Deseando esto, con estas perspectivas halagüeñas y deseando ponernos a disposición, como dijo también nuestra presidenta Sciarra, como hito de la historia de la magistratura, les deseo un fructífero día de trabajo. So che è presente anche il Presidente del Consiglio dell'Ordine. Sé que está aquí también el presidente del Colegio de los Abogados de Palermo, el abogado Dario Greco. Lo veo. Por favor, manténgase en los tiempos. Gracias. No supere los 5 minutos, exactamente. Mantengamos la promesa. Sí, voy a cumplir con la promesa, no se preocupe. Los saludo a todos en nombre del Colegio de Abogados de Palermo. Una cálida bienvenida a los invitados internacionales que ayer nos dieron el honor de organizar la manifestación que los magistrados y los abogados, junto con las escuelas palermitanas, organizamos en este lugar. El presidente Frasca y la fiscal Sava desean abrir este lugar a la ciudad, a la comunidad. Este lugar, este palacio, estas dos plazas, una por delante y otra por detrás del Palacio de Justicia, no son solamente lugares de juicios y de procesos, no, son lugares para cultivar la justicia. Deseo contarles brevemente algo que me pasó hace un par de días cuando participé en una conferencia sobre la psicología mafiosa.
Y tratando de pillarle un poco el juego con la inteligencia artificial, le pedí a ChatGPT que escribiera algo sobre la psicología mafiosa. Y el resultado increíble de ChatGPT fue esto. Me dijo ChatGPT que ayer la psicología mafiosa permite estudiar las dinámicas internas de las familias criminales, entendiendo los conceptos de honor y lealtad como valores fundamentales. Nada más equivocado, señoras y señores. No existe ninguna mafia, no existe ningún crimen organizado bueno o malo. O sea, no hablemos de valores. En los años 70, Giuseppe Impastato, dio una de las mejores definiciones de la mafia, definiéndola una montaña de M, y no digo las demás letras de la palabra, porque en esta habla no se pueden pronunciar. Giovanni Falcone nos enseñó cómo contrarrestar los fenómenos criminales. Nos lo enseñaron los del pool antimafia. Todo el mundo, todos juntos tenemos que combatir la mafia. Nadie puede dejarse en el camino. Nadie puede ser dejado atrás, porque por sí solos vamos a morirnos. Y voy a concluir diciendo que el Colegio de Abogados de Palermo está al lado de la magistratura, de las fuerzas policiales, de las fuerzas del orden, de las autoridades todas. Y el Colegio de Abogados aprecia el trabajo incesante, interminable y los esfuerzos tan duros, pero esto no es suficiente para combatir la mafia. O sea, naturalmente, secuestrar e incautar los bienes es preciso y necesario. No podemos dar ni un paso atrás, pero tiene que haber un esfuerzo adicional, un esfuerzo cultural, un enfoque cultural para que haya un cambio de idea, para que se revolucionen las ideas. Y les aseguro que en 1992 muchas personas cambiaron de idea, dejaron de ir detrás de la mafia algunos, y sobre todo en las escuelas hubo una verdadera revolución a nivel ideológico. Eventos como este son necesarios y esenciales para permitir el cambio cultural. El Colegio de Abogados siempre está preparado para dar un salto adelante, para tener un nuevo punto de inflexión. Tenemos que salir de nuestros palacios para meternos en las escuelas, en las periferias, en los suburbios, para dar a entender que no existe una mafia buena ni una mafia mala. La mafia es un cáncer de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Casi mantuviste tu promesa. Un poco más de 5 minutos hablaste. Ahora, la palabra le pasa a Giovanni Tartaglia Polcini. Le doy las gracias a todo lo que hizo por esta conferencia, por este evento. Le pido el último esfuerzo para dar la última charla en menos de 5 minutos. Potentes organizaciones criminales transnacionales con operatividad intercontinental representan hoy una amenaza global, planetaria. Trabajan con la producción y el tráfico de drogas, y trabajan con los flujos migratorios y realizan negocios entre ellas. Son organizaciones que forman una auténtica red, aprovecharon la globalización y aprovecharon la digitalización, e inclusive están desarrollando una cultura narcotraficante que tiende a poner patas arriba la narrativa de los valores de nuestra sociedad. En términos concretos, el narcotráfico juntó las mafias de todo el mundo. Favorece el narcotráfico, los fugitivos, procura que se escapen, que se huyan de las prisiones, corrompen, atacan el punto neurálgico de los estados. La producción de cocaína se ha incrementado, nuevas drogas suponen nuevas amenazas. Al cabo de décadas de las convenciones de Viena y de Palermo, el balance que sacamos de la cooperación judicial internacional nos lleva a hacer más de una reflexión. Las tradicionales técnicas investigativas no son suficientes, no dan abastos, tal y como las herramientas judiciales de primera generación. Tenemos que dar un paso más, un esfuerzo más. Por esto, de aquí viene el encuentro de Palermo, y de aquí el Programa Europeo contra el Crimen Nacional Organizado y el Programa Falcone-Borsellino de la diplomacia jurídica, el compromiso del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional, y de aquí el compromiso de la Organización Ítalo-Latinoamericana, ILA, que son los actores primarios de esta cooperación. Entonces, necesitamos más cooperación y más contraste a los patrimonios, más incautaciones de bienes. Falcone ha marcado el camino. Nosotros, magistrados, también tenemos que hacer algo más. Redes
confianza, equipos de investigación conjuntos, técnicas de investigación especiales. Hay hombres y mujeres que cambian el curso de la historia de las naciones y del mundo entero. Giovanni Falcone es hoy, como ayer, uno de estos hombres y mujeres. Es un privilegio y un honor para nosotros estar aquí hoy y darles la bienvenida a los más de 200 magistrados e investigadores que representan a 20 países en un diálogo abierto, un debate concreto, una charla viable y hecha de perspectivas, recordando a Giovanni Falcone y trabajando juntos. Muchas gracias. Avviciniamolo perché ha una voce debole. Allora. Buenos días. La verdad que yo había infravalorado, no me esperaba para nada las emociones que podían entrar, que podían llenar a este Palacio de Justicia en el que llevaba mucho tiempo sin entrar aquí. Giovanni Falcone no le gustaban mucho las ceremonias, las conmemoraciones, pero le habría encantado participar precisamente en este encuentro de estudios dedicado a la coordinación de la lucha contra el crimen organizado, sobre todo las mafias. Es la primera conferencia internacional de alto nivel que yo conozca, así que seguro que le habría gustado a Giovanni Falcone. Un encuentro como este es organizado por Giovanni Melillo, que siempre ha tratado de defender el trabajo antimafia en estos últimos años. Este trabajo se sitúa en línea con los proyectos y las reflexiones de Giovanni Falcone. En el libro Cose di Cosa Nostra, escrito por Giovanni Falcone, él afirmaba que deseaba una legislación internacional armonizada y una seria colaboración entre los estados afectados por las mafias. A estas alturas podemos pasar a los testimonios. Por favor, recuerden no superar el tiempo que se les ha asignado. Le paso la palabra ahora al fiscal general de Colombia, Luz Arellana Camargo. Luz Arellana Camargo, sí. Luz Adriana Camargo, por favor. Fiscal general de Colombia. Luz Adriana Camargo investiga los delitos, dirige y coordina las funciones de la Policía Judicial, protege las víctimas y representa a la sociedad en su conjunto. En Colombia el escenario es muy importante y muy dramático por la relación entre terrorismo y narcomafia. Le paso ahora la palabra. Buenos días a todas y todos. Antes que nada, quiero presentar un saludo a la Organización Internacional Italo-Latinoamericana por la invitación que me ha cursado a este importante foro de intercambio de experiencias de investigación sobre las formas de cooperación judicial internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Asimismo, a la Escuela Superior de la Magistratura, Formación Descentralizada de Palermo, la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo y al programa Falcone Borsellino, que busca reflexionar sobre las rutas y lógicas del tráfico internacional de estupefacientes y la evolución de la delincuencia organizada internacional. Muchas gracias a los organizadores del evento, a los magistrados, jueces y fiscales italianos, siempre tan abiertos con sus compatriotas latinoamericanos. Gracias por su cariño y por su amabilidad. Esta cumbre de fiscales y jueces europeos y latinoamericanos unidos para hacer frente a la criminalidad organizada y reunidos en la icónica ciudad de Palermo, honra la memoria y la valiente lucha del juez Giovanni Falcone, asesinado aquí hace 32 años, un 23 de mayo. Al mismo tiempo, nos convoca y nos compromete a hacer un alto en el camino,
en los esfuerzos que nos unen para perseguir la delincuencia transnacional, flagelo que impacta severamente el curso de nuestros países desde hace décadas y en cuya batalla es imprescindible. Este imprescindible juez italiano entregó su vida y trazó derroteros que siguen guiando nuestra misión. Como lo decía ayer, el juez Falcone ha sido y es un referente para la comunidad internacional en esta lucha contra las mafias y contra el narcotráfico. Como fiscal colombiana, luego de asistir a este encuentro internacional, salgo convencida de que las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado no han sido en vano. Esta lucha de años, esfuerzos y sacrificios ha evitado el sometimiento de las sociedades y los estados al poder corrupto de mafiosos y criminales. Claro está que el costo ha sido muy alto. Han caído cientos de servidores de la justicia, policías, investigadores, agentes de nuestros países y decenas de fiscales y jueces, como también periodistas y miles de personas inocentes. Es hora de seguir avanzando en tácticas y estrategias audaces, porque la criminalidad no solo ha permanecido, sino que día tras día evade con mayor facilidad a las autoridades y se mimetiza en muchas actividades económicas, sociales, políticas e institucionales. Sin embargo, esta situación no nos puede desalentar. Por el contrario, nos pone ante desafíos que retan nuestras experiencias, con mayor razón sabiendo que no estamos solos haciendo esta tarea, pues como alguien decía ayer, recuerdos comunes, problemas comunes, a lo que yo agrego, a problemas comunes, soluciones comunes. De esto se trata esta dinámica de cooperación que consolida esta alianza judicial Europa-América Latina. A la par de los esfuerzos nacionales, es indispensable la articulación y la cooperación judicial, objeto central de las intervenciones que hemos escuchado en esta cumbre. Como tanto se ha reiterado en este escenario, es fundamental compartir información entre países miembros de la red aquí mencionada para combatir la criminalidad organizada. Y esto solo lo podemos lograr si generamos confianza entre las fiscalías y ministerios públicos en el proceso de articularnos alrededor de herramientas de tanta utilidad como los equipos conjuntos de investigación que nos permitan judicializar con éxito y en tiempo simultáneo o cercano a los integrantes de las organizaciones criminales de cualquier nacionalidad, o brindando o recibiendo información no formal de manera ágil para que podamos orientar las pesquisas y luego respondiendo en plazos razonables los requerimientos ya formales para la consecución de pruebas indispensables para hacer valer en juicio, o adelantando operaciones de agentes encubiertos o entregas vigiladas de forma planificada, ordenada y debidamente autorizada. Desde Colombia siempre estamos dispuestos a aprender de ustedes y a aportar nuestras experiencias en esta lucha contra el narcotráfico, en la cual se han utilizado los principales mecanismos judiciales de investigación y judicialización de las personas vinculadas con esta conducta punible. Durante décadas, mi país ha experimentado distintas manifestaciones de violencia, auspiciada por estructuras organizadas que hacen presencia en diferentes territorios y se sostienen principalmente del tráfico de estupefacientes y en los últimos años también de otras economías ilícitas, como la minería ilegal, el secuestro, la extorsión, el tráfico de migrantes. Por años, Colombia padeció el actuar criminal de los carteles del narcotráfico bien definidos, como los de Medellín, Cali, Norte del Valle. Las acciones decididas de la justicia llevaron a su desmantelamiento, pero el narcotráfico siguió vigente. Dejó de ser concentrado en unas pocas personas y ahora se organiza distinto y lucra de diferentes maneras a muchos individuos. Hoy enfrentamos una especie de outsourcing del narcotráfico, que en pequeñas bandas cumple roles distintos relacionados todos entre sí. Algunos se encargan de los cultivos ilícitos, otros asumen el montaje de laboratorios de procesamiento de estupefacientes en zonas boscosas o en la propia selva.
otros se encargan de la producción o suministro de insumos químicos, unos proveen el transporte de la sustancia terminada, algunos asumen su venta, comercialización y envío a destinos internacionales, y otros más se encargan de las operaciones de lavado de activos. Frente al narcotráfico, sin duda, estamos ante un engranaje de multicrimen. Como Fiscalía, hemos puesto en marcha estrategias investigativas y judiciales integrales para actuar sobre todos los frentes que el narcotráfico plantea: cultivos, suministros de insumos químicos, producción, distribución y lavado de dinero. En ese contexto retador que compromete todos nuestros esfuerzos en la búsqueda de mayor especialidad de fiscales e investigadores, la distribución efectiva de tareas y, como lo venimos a reiterar acá, los esfuerzos unidos de todos convocan la cooperación de nuestros pares de otras latitudes. Les puedo contar que durante los últimos 4 años en Colombia fueron judicializadas 6.689 personas, presuntamente pertenecientes al negocio del narcotráfico y que hacían parte de estructuras criminales de la siguiente manera: 1.835 correspondientes al Clan del Golfo, al denominado Clan del Golfo, 1.119 a las disidencias de las FARC, 485 al Ejército de Liberación Nacional y 3.250 a otras organizaciones que delinquen en diferentes regiones de mi país. Sin embargo, el narcotráfico no cede. ¿Cuál puede ser entonces el siguiente paso de nuestro aporte como fiscales y ministerios públicos a esta problemática de múltiples dimensiones? A diferencia de los retos que enfrentan las fiscalías frente a la delincuencia convencional, la investigación del crimen organizado supone exigencias mayores. De una parte, resulta necesario apoyar los procesos de recolección de evidencias a través de modalidades especiales de investigación, estas nada nuevas, que ya vienen recomendadas por el Derecho Penal Internacional y que están incluidas en la Convención de Palermo, tales como la vigilancia electrónica, que incluya las diversas formas de comunicación, la localización por satélites, las búsquedas selectivas en bases de datos que permitan el entrecruzamiento de información, las técnicas, como aquí se ha hablado, de agentes encubiertos y entregas vigiladas dispuestas de manera sistemática y complementaria. En paralelo, nuestra experiencia nacional nos lleva a la utilidad de examinar y recabar la información que reposa en investigaciones penales por hechos delictivos probablemente conexos, ocurridos por la misma época en que opera la organización criminal que estamos estudiando y en sus zonas de influencia. Acudir a informes de organizaciones especializadas de la sociedad civil, abrir nuestras cabezas, no solo mirarnos hacia adentro, ver también informes e investigaciones periodísticas. Todo esto nos permite identificar modus operandi, redes principales y de apoyo y probables fuentes de financiación. Asimismo, consideramos aconsejable adoptar y promover protocolos de análisis de datos que surgen de las evidencias recaudadas y que les permitan a investigadores, fiscales y jueces asociar y entender, sobre todo, elevados volúmenes de información con vocación probatoria, a través de los cuales resulta posible conocer y demostrar la forma en que las organizaciones ejecutan su repertorio delictivo y las modalidades de participación de sus integrantes. Alrededor de este componente analítico, consideramos en Colombia, siguiendo las enseñanzas de los jueces Falcone y Borsellino, que debe darse especial importancia a las rutas del dinero ilícito. En tal sentido, es prioritario incorporar al estudio de la información financiera disponible desde las primeras etapas de la investigación, como punto de partida y componente transversal de las pesquisas, no limitado al descubrimiento de las operaciones de lavado de activos, sino concebido como eje central para la demostración de todos los delitos que comprometen el funcionamiento de las organizaciones criminales y de sus redes de apoyo.
De manera que la información financiera que revela las utilidades del negocio ilícito, del tráfico de narcóticos y es su razón de ser, resulte ser el eje principal del objeto de las investigaciones. ¿Me puedes regalar agua? Como lo dije anteriormente, los capos que antes pasaron a ser los llamados narcos invisibles de ahora. Se usan las ventajas del mundo moderno para mantener en el anonimato sus fines ilícitos, como las mismas inversiones en criptomonedas ya mencionadas acá por algunos de ustedes. Por esta razón, y las muchas que aquí ya escuchamos de varios fiscales y jueces y analistas de América Latina y de Europa, nuestra invitación es a que continuemos ampliando la mirada y a que dejemos de ver el narcotráfico solo como una manifestación criminal, porque ya está demostrado que este es un problema de múltiples dimensiones, basado en las reglas del mercado. Así lo empezó a advertir el Nobel de Economía Gary Stanley Becker con sus aportes al análisis económico del comportamiento criminal, destacando cómo los individuos toman decisiones delictivas mediante un análisis racional que involucra la utilidad versus el riesgo. Desde esa perspectiva, propongo realizar un examen detenido de las dinámicas comerciales del tráfico de narcóticos para detectar rutas innovadoras que conduzcan a socavar la estructura de este negocio. En este sentido, urgen estrategias dirigidas a aprender y comprender los tráficos ilícitos como emprendimientos que se establecen con las leyes del mercado y a enfrentarlos desde la lógica que supone dicha interacción económica. Un ejemplo de ello que evidencia la posibilidad de intervención de dicho mercado se produjo recientemente en mi país. Se registró de manera inesperada la sobreproducción de hoja y pasta de coca como consecuencia de dos factores. El primero, la mejora de los procesos productivos y el segundo, la prohibición de aspersión de cultivos con glifosfato por orden de la Corte Constitucional de nuestro país. Estos dos factores unidos generaron el incremento de las hectáreas sembradas de coca, con lo cual se llegó a una superproducción que desencadenó la caída del precio de compra tanto de la hoja de coca al campesino cultivador como de la pasta de coca. Y pasó lo siguiente, el precio por arroba, que equivale a 12.5 kilos, bajó de 20 a 7 dólares. Y un kilogramo de pasta de coca, cuyo precio fluctuaba entre 450 y 600 dólares, cayó a solo 37 dólares. Este tipo de coyunturas bien pudieran ser aprovechadas para interferir el mercado por parte de los estados en la lucha contra el narcotráfico, a partir de identificar causas de dicha situación y asumir el estudio de cuáles serían las formas de afectar el negocio, proponiendo y fortaleciendo al tiempo la sustitución de cultivos de uso ilícito. En la misma línea de pensamiento, una propuesta nada novedosa, pero de comprobada efectividad, consiste en persuadir a los gobernantes para que en el marco de la política criminal del Estado desarrollen campañas de educación y de salud que desestimulen el consumo. En verdad, mientras haya demanda, habrá personas, grupos, conglomerados dispuestos a ocuparse de ese mercado. Con lo cual, atender estos fenómenos solo por la vía exclusiva de la criminalización supone un círculo interminable. Y lo cierto es que el consumo aumenta año tras año. En dicho sentido, según datos registrados por UNODC en su último informe de 2023, 219 millones de personas, casi el 4% de la población mundial, consume cannabis y cerca de 22 millones de personas consumen cocaína. Esto es el 0.4% de la población mundial. Para efectos de animar la discusión, podría proponer interrogantes como los siguientes. ¿Me regalas agua? Ay, gracias.
Caería el precio del cannabis si países como Colombia, en lugar de destruir el material incautado, lo dispusiera con fines terapéuticos a programas estatales de rehabilitación de la drogadicción dirigidos a población adicta a sustancias más fuertes como la cocaína para disminuir sus síndromes de abstinencia? ¿Qué pasaría con el mercado de la hoja de coca si estados como Colombia la adquieren al campesino a precios de costo, a los mismos que los compran las cadenas de suministro de las bandas del narcotráfico o incluso a precios mayores para abastecer las cadenas legales de uso terapéutico y medicinal? ¿O qué pasaría? ¿Caería el precio y con él la intención de traficar narcóticos si países como Colombia donaran los narcóticos incautados a esos otros países que ya los tienen autorizados para su consumo, para que allí se distribuyan gratuitamente a los consumidores? Reitero a ustedes toda la disposición desde Colombia para desarrollar sin cansancio las labores de persecución penal del narcotráfico, llevar a cabo intercambio de información y continuar con la voluntad de cooperación en esta lucha contra dicho flagelo transnacional. Pero también desde mi país, agobiado por la cadena criminal vinculada con el narcotráfico, que ha dejado tantas y tantas víctimas, donde se han impuesto prácticas y patrones de criminalidad y violencia sistemática que impiden la consolidación del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado y alejan la posibilidad de la paz, solicito que se amplíen los espacios de discusión acerca de las formas de lucha contra el narcotráfico, pues intuyo que es hora de ir más allá del exclusivo ejercicio de la acción penal. Muchas gracias. Grazie dell'intervento, signora. Io adesso dovrei introdurre. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora voy a introducir Diana Alcázar Salazar Méndez. Diana Salazar Méndez, que la revista Time ha indicado como entre las 100 personas más influyentes del mundo. Lamentablemente, la señora Diana Salazar Méndez no está aquí con nosotros, pero podemos transmitir un video que nos describirá perfectamente la situación en Ecuador. Muy buenos días. Es para mí un honor dirigirme a tan ilustrísimas personas. En primer lugar, agradezco a los organizadores de este evento, al Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional organizado, Pacto, a Giovanni Melillo, fiscal nacional antimafia, por la consideración y deferencia expresadas a partir de su invitación. Un grato saludo a autoridades, académicos y participantes. Muchas gracias a todos por estar y permitirme ser parte de tan importante encuentro y en esta ocasión de manera virtual, ya que las circunstancias me han impedido viajar. La integración internacional y el desarrollo tecnológico, elementos fundamentales del proceso de globalización, han provocado un radical cambio multinivel en el panorama mundial. Las dinámicas geopolíticas se han vuelto más complejas, determinando cambios sustanciales en los campos económico y jurídico. Sin embargo, la posibilidad de crear o expandir mercados con facilidad, una mayor infraestructura de transporte y la alta capacidad de movilidad de bienes, personas y servicios también ha brindado oportunidades sin precedentes para la formación de una intrincada red de mercados ilícitos, asociada a la práctica de actividades delictivas de carácter transnacional. Así, en los últimos años, el crimen organizado se ha configurado como la principal amenaza a la institucionalidad democrática y la seguridad interna de los estados. La criminalidad organizada es un fenómeno complejo y multifacético, y el narcotráfico es su expresión más visible por sus implicaciones y efectos devastadores. En las últimas décadas, Latinoamérica se ha posicionado como el epicentro mundial de la guerra contra el narcotráfico. La inversión de significativas cantidades de dinero, reflejadas en ingentes operaciones de los cuerpos de seguridad liderados por los estados de la región, ha permitido la identificación y el bloqueo de importantes rutas de tráfico de droga, la incautación de enormes cantidades y el encarcelamiento de peligrosos líderes. Sin embargo,
La enorme magnitud de dinero involucrado en el tráfico de drogas, el incremento de la demanda y la búsqueda de la consolidación criminal han impulsado permanentemente a las organizaciones delictivas a adaptarse a las medidas implementadas para evadir la aplicación de la ley. De este modo, el crimen organizado ha explorado nuevos centros y rutas de fabricación y transporte de narcóticos. Además, con una visión comparable a la de las grandes corporaciones empresariales, llevan a cabo minuciosas valoraciones de riesgos para minimizarlos y, por el contrario, maximizar sus oportunidades aprovechando la geografía y situación sociopolítica de nuevos lugares para amplificar ganancias. Dichas condiciones geográficas específicas de ciertos países brindan elementos facilitadores sobre la movilidad interna y transfronteriza de estos grupos criminales. Este escenario es particularmente visible en el caso de Ecuador, donde el narcotráfico se ha desarrollado de manera compleja y ha evolucionado de manera alarmante, transformando al país de un punto de tránsito a un importante centro de producción, procesamiento, acopio, distribución y hasta consumo de sustancias. Resulta inequívoco afirmar que las características geográficas del país se han convertido en importantes incentivos para las organizaciones criminales transnacionales, que han establecido fuertes vínculos con organizaciones criminales locales que luchan por el control de estas nuevas rutas. Además, las redes criminales han buscado la intimidación del Estado y la consolidación de su poder en el imaginario colectivo a través de múltiples y brutales acciones. En este contexto, la corrupción ha adquirido una especial relevancia, ya que su naturaleza transversal ha amplificado la nocividad de sus efectos en el tejido social y la institucionalidad. Este vínculo nefasto entre corrupción y crimen organizado ha permeado de a poco los espacios de poder institucional, a través de la generación de vínculos legales con funcionarios públicos lamentablemente asociados a los órganos de administración de justicia, entidades de seguridad y sobre todo a altas autoridades de elección popular. En efecto, recientes casos expuestos por la Fiscalía General del Estado, como los denominados metástasis, purga o plaga, han revelado cómo ciertos grupos criminales, a través de redes profesionales del derecho, funcionarios judiciales y hasta exlegisladores, actúan como enlace entre la criminalidad y la administración de justicia y la política. Y no se reduce a la simple intermediación, sino que cada vez es más contundente la evidencia de que estos vínculos han llegado al punto de que los funcionarios corruptos intervengan de manera activa y directa en la ejecución de actos ilícitos y hasta formando parte de las esferas de decisión de estas organizaciones criminales. En estos casos, se ha podido cotejar la participación de altos funcionarios judiciales en múltiples actividades ilícitas y en la toma de decisiones judiciales direccionadas a buscar el beneficio a miembros de organizaciones criminales, como la liberación de importantes agentes relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, la devolución de bienes de origen ilícito y hasta el afán de restituir los derechos políticos a criminales sentenciados, por mencionar apenas algunas. También se han evidenciado los nexos que mantuvieron varias altas autoridades políticas con estructuras delictivas transnacionales, con las que compartían, además, actividades sociales, dando a entender que su relación no era estrictamente económica. Descubrir la degradación que generó la infiltración del crimen organizado en la institucionalidad estatal no ha sido suficiente para detenerla, pues aún mantiene sus garras sobre grupos de poder económico y sobre todo político, volviendo cada vez más clara su intencionalidad: alcanzar impunidad. La criminalidad organizada no opera en el vacío ni se construye sobre una ficción imaginaria, pues todas sus manifestaciones y efectos tangibles encuentran condiciones estructurantes en aquellos lugares con altos índices de desigualdad y pobreza y con un frágil Estado de Derecho, amenazado por el crecimiento sistemático de la corrupción. Para concluir, me gustaría apuntar que existe en la sociedad un imperativo categórico asociado a la idea de generar mejores condiciones sociales, económicas y democráticas, porque esas mejores condiciones son parte fundamental de la lucha contra el crimen organizado. Pues un sistema que persiga delitos y delincuentes no es suficiente si el Estado, en toda su magnitud, no deja de estar ausente. Por eso,
La respuesta que debemos darle a la sociedad es una que deje claro que entendemos nuestras atribuciones y responsabilidades y, sobre todo, que es necesario plantarle cara al problema, al crimen organizado y a sus grandes aliados, el narcotráfico y la corrupción, y sobre todo los corruptos, pero no solo en discursos, sino con acciones concretas y en el marco de la Convención, la Constitución y de la ley, de tal forma que se conviertan en reales soluciones, que a su vez se constituyan en bases sólidas para sociedades con más esperanza y por lo tanto con posibilidades de días mejores. Muchas gracias por su atención. Diana Salazar no ha podido estar aquí con nosotros por razones personales, porque va a participar ahora dentro de nada en una intervención en la televisión en su país, pero yo creo que su ponencia demuestra más que cualquier otra palabra, es decir, la conexión profunda de las organizaciones criminales que lideran el narcotráfico y la conexión de estas organizaciones con la corrupción. Diana Salazar ahora está siendo objeto de presiones políticas después de unos pocos meses del asesinato de César Suárez, un magistrado de su mismo despacho, de su misma oficina, así que Patricia Carranco es fiscal de Ecuador y le quiero dar el pésame. Estoy acompañándola en el sentimiento a ella y a toda la magistratura de Ecuador que está ahora tratando de contrarrestar fenómenos criminales sin precedentes y toda la solidaridad con Diana Salazar Méndez también. Después de este saludo institucional, después de la ponencia de Diana Salazar Méndez, vamos a volver a Italia hablando con Raffaele Grassi, escuchando a Raffaele Grassi, director central de la Policía Criminal, que se está aproximando al atril. Me gustaría que Raffaele Grassi nos contara el por qué el director central de la Policía Criminal italiana se interesa por la triple frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay. Buenos días a todos y todas. Un cálido saludo a las autoridades, las que han intervenido, tanto italianas como extranjeras. Les dirijo un saludo a los compañeros de las fuerzas policiales y a todos los distinguidos invitados. Mi premisa es que he aceptado con mucho gusto la invitación que se me dirigió para participar en este encuentro tan importante, de gran relieve, porque además se me pidió hablar de algo de candente actualidad y que forma parte del portfolio de mis competencias, de la serie de actividades que llevo a cabo en la Policía Criminal como director central. Como muchos de ustedes saben, en calidad de director central me corresponde organizar las funciones internacionales de la policía, y en estas funciones internacionales Italia desempeña un rol muy reconocido, muy autoritario, de gran autoridad y sobre todo un rol de locomotora en la actividad internacional de law enforcement, es decir, aplicación de la ley. Voy a darles ahora unas referencias de los temas que quiero tocar en mi contribución, en mi charla. Vamos a ver primero un cronoprograma de mi ponencia, porque mi ponencia va a seguir ciertos puntos temporales. Una premisa hay que hacerla sobre la región de la triple frontera. Luego, voy a tratar de dar unas pinceladas sobre las organizaciones criminales que operan en esta región con un foco específico.
para formar terroristas de Hezbollah. Y también voy a profundizar en las conexiones con las organizaciones criminales italianas. Voy luego a declinar algunos factores de vulnerabilidad regionales, y también voy a ahondar en la organización criminal llamada PCC, o Primeiro Comando da Capital. Luego este tema va a ser desglosado con más atención por otro ponente en esta conferencia. Y voy a finalizar mi ponencia hablando del sistema Italia y de la manera de que lo estamos promoviendo a nivel internacional. Vamos a empezar por el primer punto. Lo primero tiene que ser, sí o sí, la ilustración de un marco general para describir la tripla frontera. A mi modo de ver, para entender plenamente las dinámicas criminales, hay que dibujar, sí o sí, de antemano, una panorámica de la región. La tripla frontera representa un punto estratégico de acceso a una red de transporte por río de más de 3.400 kilómetros de largo. Esto posibilita la navegación continua entre los puertos argentinos, brasileños, paraguayos y uruguayos, para acabar luego en el Océano Atlántico. El incremento de la navegación en este canal natural permitió disminuir de forma decidida los costes de transporte de los grandes volúmenes de mercancías y de integrar distintas zonas a nivel comercial. Las organizaciones criminales transnacionales que operan en esta zona se han dado cuenta enseguida de este enorme potencial y empezaron a contaminar las cargas lícitas con cargas ilícitas. Además, la morfología del territorio, que se conforma por una floresta tropical, crea condiciones muy difíciles a la hora de controlar la circulación de bienes, de personas, de vehículos y la circulación de las mercancías. Las autoridades lo tienen muy difícil a la hora de controlar todo esto. Alrededor de estos canales fluviales se han desarrollado también centros urbanos que cuentan con 700.000 residentes, 700.000 habitantes, y que se caracterizan por una movilidad interestatal de la población, es decir, personas que se desplazan de un país a otro para trabajar y para tener un sueldo. Basta con pensar que durante la pandemia muchos habitantes de Paraguay se iban a Argentina para recibir atención sanitaria. Estas ciudades, estos pueblos que se han desarrollado, están muy cerca entre ellos y determinan un único polo comercial que facilita todas las actividades mercantiles, como por ejemplo cambio de divisas y comercio ilegal de mercancías, todo ilícito. Entre estos puntos de conexión entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina transitan 15.000 vehículos y unas 40.000 personas. Y todo esto hace extremadamente compleja cada forma de control. En la región de la Triple Frontera coexisten con los locales ciudadanos de numerosas etnias, personas de India, personas de China, del Líbano, de Siria y de Europa. Así que con esta configuración es normal que la Triple Frontera ofrezca una combinación única, rica, en términos de características geográficas peculiares y socioeconómicas. Como he dicho, dichos rasgos hacen esta población tan heterogénea extremadamente apetecible por parte de la organización criminal. Los traficantes aprovechan las rutas fluviales muy poco vigiladas y hacen pasar por estos ríos droga, cargas ilícitas o, si no, recorridos escondidos a través de los ríos que pueden cortar y pueden pasar por las fronteras oficiales, las fronteras nacionales. Esta dificultad por parte de las autoridades les permite a las organizaciones criminales aprovechar las lagunas de la ley y las lagunas normativas para operar con impunidad total.
Es más, la presencia de distintas comunidades y de comunidades vulnerables y marginalizadas es caldo de cultivo para alistar a nuevos miembros y funcionarios locales. La Triple Frontera se conoce como un nudo, un hub logístico crucial en el tráfico internacional de drogas y desempeña un papel crucial y significativo a la hora de facilitar el transporte de los narcóticos desde las principales áreas productivas hasta los mercados de consumo en Norteamérica, Europa y demás continentes. Se realizaron estimaciones y parece que cantidades extremadamente altas de cocaína y marihuana pasan por esta región cada año. Aunque es difícil determinar la cantidad exacta de volumen de droga que transita por esta zona, las operaciones de incautación y de secuestro llevadas a cabo por las fuerzas del orden indican que se trata de toneladas y toneladas de sustancias embargadas. Este es un flujo continuo y sustancial que alimenta las redes criminales en la escala global. Les he dado estas previas de tipo general para ahora adentrarme en lo vivo de la presentación, hablando de las organizaciones criminales que operan en la región. Y voy a empezar con la formación de terroristas de Hezbollah. Y partiendo de las razones históricas que provocaron este arraigamiento en esta zona. Después de los atentados terroristas de 2001, Estados Unidos de América incrementaron su atención en esta área y obtuvieron la colaboración de los países transfronterizos de la región y centraron su interés principal y el interés de las fuerzas del orden, de las agencias estatales de aplicación de la ley. Esto manifiesta que hay que decir que a partir de los años 60 en esta zona se registró la llegada de muchas personas que se escapaban de Oriente Medio y de sus conflictos. Hoy en día, los sucesores de la comunidad árabe constituyen la segunda comunidad más desarrollada en Latinoamérica y estamos hablando de personas que proceden principalmente del Líbano. Estos últimos, en particular, fueron objeto de estudio y de atención porque hacían muchas remesas de dinero de Brasil al Líbano y esto indujo las agencias de intelligence a tener sospechas, sospechando que se estaba financiando el terrorismo. Gracias a una actividad investigativa se pudo llevar a cabo la operación Cassandra de la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, que en 2008 sacó a lucir y descubrió las complejas redes de Hezbollah en dicha región, poniendo de relieve la necesidad de intensificar la colaboración internacional. Pero ya en los años 90, con los atentados, con las bombas en Argentina, en la Embajada de Israel y en la sede de otra asociación de Israel en 1994, se había intensificado esta acción, basándose en la hipótesis que dichos ataques estaban planificados por militantes de Hezbollah, que tenían su sede logística precisamente en esta área. Hezbollah parece ser la organización más arraigada en esta zona. Hezbollah parece que ha hecho de la Triple Frontera una suerte de base operativa latinoamericana de la que dirigir las operaciones, estableciendo relaciones con nuevas organizaciones criminales no terroristas, como las mafias internacionales italianas y chinas. Además de las actividades ilícitas de blanqueo de dinero y de tráfico ilícito de armas y drogas, está interesada en la adquisición de terrenos en que entrenar los combatientes. Con respecto a esto, algunos politólogos definieron la Triple Frontera el polo financiero más activo de Hezbollah, porque blanquea el dinero que procede de los traficantes de droga. Con respecto a un análisis llevado a cabo por cuerpos militares de Estados Unidos, se ha estimado que esta organización a partir del comienzo del siglo XXI, ha generado provechos por cientos de millones de dólares. En 2016, la DEA
detectó distintos carteles latinoamericanos suministrando, abasteciendo a Hezbollah con droga utilizada para financiar sus actividades. En 2018, las fuerzas de seguridad argentinas incautaron y congelaron los bienes de personas que pertenecían a una comunidad libanesa llamada Clan Barakat, que tenía vínculos con Hezbollah y que desde 2004 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había metido en la lista de financiadores, de patrocinadores del terrorismo y que gestionaban contrabando en la triple frontera. Las autoridades paraguayas detuvieron a un ciudadano libanés que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos. Este ciudadano libanés se pensaba que era responsable del blanqueo de las actividades de narcotráfico, del dinero del narcotráfico, por un monto de 300 millones de dólares anuales. Esto en 2018. Y todo esto ha pasado en el 2018. Ahora, con independencia de la presencia acertada y comprobada de Hezbollah en la región, la percepción de que la triple frontera pueda ser una guarida de los representantes del crimen internacional siempre ha levantado el interés de investigadores y analistas, sobre todo después de los atentados del 11S de 2001. Esta tesis está barajada y confirmada, sobre todo por parte de Estados Unidos, por la idea de que la triple frontera es como un puerto franco sin el control legítimo de los respectivos gobiernos. Se opina desde los años 80 que existen ahí células pertenecientes a grupos terroristas como Hamas, Al-Qaeda y otros. Para tener una idea más precisa de lo importante que es este territorio para organizaciones terroristas, basta con pensar que en más de una ocasión organismos de la inteligencia, distintas organizaciones de la inteligencia, parece que dijeron que Bin Laden pasaba por esta frontera desde 1995. Con el paso del tiempo se encontró en la zona la presencia de distintos grupos criminales. Solamente para mencionar algunos: las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Clan Barakat, tal y como señalé anteriormente, el Comando Vermelho de Brasil, el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo, el Clan Rotella de Paraguay, la Mafia de Panamá, el PCC o Primeiro Comando da Capital, que es originario de Brasil. Esta última es la más grande organización criminal brasileña presente, sobre todo en las áreas de Sao Paulo y en las áreas de la triple frontera. Es un actor primario de referencia en el ámbito del mercado de narcóticos, gracias a conexiones y vínculos con Hezbollah y con la Ndrangheta. Me gustaría hablar más detenidamente más adelante sobre el Primeiro Comando da Capital. Voy a subrayar que además de las mencionadas organizaciones criminales, existen grupos de contrabando de estupefacientes localizados en la frontera con Paraguay y también asociaciones y alianzas criminales chinas que operan en el área, controlando parte del tráfico de contenedores que llegan de Asia. Entre los sectores bajo su control existe también el tema de la falsificación. Se estima que Paraguay recibe entre los 35 y los 40 millones de dólares en mercancías falsas. Además, se han estrechado desde siempre relaciones con Hezbollah para intercambiarse mercancías y lavar dinero. La triple frontera en conjunto se merece una particular atención por parte nuestra, debido al arraigamiento de los grupos criminales que acabo de mencionar, tanto por esto entonces como por la presencia de fugitivos internacionales, y también porque opinamos que ahí se gestiona la gran parte del narcotráfico mundial. Gracias a un análisis profundizado, hemos estimado unos 43.000 millones de dólares anuales, con una tendencia al alza en el volumen de droga traficado.
Esto lo confirman varios embargos, varias incautaciones. Basta con pensar que las autoridades locales en 2023 se embargaron 170 toneladas de sustancias estupefacientes. Un dato alarmante, como el dato relacionado con el comercio de armas ligeras. Dichas consideraciones solo pueden hacernos reflexionar y solo nos llevan a interrogarnos sobre las posibles conexiones de las organizaciones criminales de la Triple Frontera y las mafias italianas. Y esto me lleva a hablar del tercer punto en mi discurso. Las organizaciones mafiosas italianas, sobre todo 'Ndrangheta, desde siempre han desarrollado vínculos muy firmes con las organizaciones criminales latinoamericanas. En sinergia con estas, las mafias italianas pueden obtener el suministro de grandísimos montos de droga. Estas sinergias se basan no solamente en intereses económicos, sino también en solidez organizativa y confianza. La confianza y la solidez organizativa hacen estas alianzas muy provechosas. De hecho, las mafias italianas, con su código de honor estricto y con su estructura jerárquica muy bien marcada, se reconocen como socias ideales de fiar por parte de las organizaciones latinoamericanas, que creen que con las mafias italianas pueden llevar a cabo negocios ilícitos. Partiendo de las investigaciones de las autoridades judiciales italianas, surge que existe mucho respeto entre las organizaciones latinoamericanas y las italianas, sobre todo las de narcotráfico y la 'Ndrangheta en Italia. Este respeto es suscitado por la admiración hacia la eficacia de las operaciones de la 'Ndrangheta. A los ojos de los latinoamericanos, la 'Ndrangheta tiene una perfecta disciplina interna y tiene capacidad de llevar a cabo negocios criminales con un enfoque que privilegia la mutua confianza y el respeto a los acuerdos. Dicho código de comportamiento, dicho código conductual, hace la 'Ndrangheta un socio, un punto de referencia afirmado de fiar para las organizaciones criminales latinoamericanas que imitan sus estrategias para mejorar y afianzar su eficiencia y seguridad operativa. La alianza entre estas organizaciones no se limita al tráfico de drogas, sino que se extiende a operaciones de blanqueo de dinero, tráficos de armas y demás actividades ilícitas, con el Latinoamérica funcionando como base operativa para múltiples operaciones que se ramifican y se difunden a nivel planetario, consolidando los lazos, los nexos entre los dos continentes. También hemos sido testigos de alianzas muy estrechas entre 'Ndrangheta y grupos criminales que acabo de mencionar con los clanes de los Balcanes y de Albania. Este tema va a ser profundizado más adelante en esta jornada de trabajo, sin dudas. Otras convergencias investigativas, que son el resultado de otras investigaciones, de otras pesquisas, nos lleva a entender que la 'Ndrangheta tiene intereses entre Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. A modo de ejemplo, me gustaría recordar la detención de Pantaleone Mancuso en el área argentina de la Triple Frontera en septiembre de 2014, mientras trataba de cruzar de forma ilegal el territorio, transportando unos $140.000. Luego, la detención de 2021 en Brasil del fugitivo Vincenzo Pasquino, que fue encontrado en posesión de un documento paraguayo original, pero con falsa identidad. Y sigamos en este surco diciendo que es posible afirmar alto y claro, rotundamente, que la mafia de Calabria, es decir, la 'Ndrangheta, está sumamente arraigada en el tejido social de Brasil y puede permitirse hacer transcurrir un periodo de fugitivo a personas como Rocco Moraldito, que es uno de los más grandes traficantes internacionales de siempre. Moraldito fue detenido en septiembre de 2017 en Uruguay después de 23 años siendo fugitivo, bajo orden de búsqueda y captura. Imagínense todos los privilegios de los que tenía que gozar ahí. Como muchos de ustedes recordarán, después de menos de 2 años de detención a la espera de ser extraditado a Italia, Rocco Moraldito logró
fugarse de la cárcel de Montevideo en junio de 2019, haciendo perder sus rastros. Gracias a una compleja red investigativa y gracias a una excelente colaboración policial internacional apoyada por Italia y Ken de Interpol, Interpol Cooperation Against Ndrangheta, gracias a la acción sinérgica del Interpol, Rocco Morabito fue localizado otra vez y detenido en Brasil en mayo de 2021, para ser luego extraditado a Italia en 2022, en julio. Pasaré ahora a organizar otros factores regionales que podrían definirse de vulnerabilidad o de debilidad o de sensibilidad, tomando en consideración el caso paraguayo. Cuando se publicó en 2021 el documento de análisis que evalúa la presencia del crimen organizado en 193 países miembros de las Naciones Unidas, en el índice global, el Paraguay no aparecía en los 15 países de la clasificación. Paraguay parecía ser entonces un país seguro y, sin embargo, Paraguay ya daba muestra de tener presencia ahí de distintas organizaciones criminales estructuradas. En 2023, este país pasó a ocupar la cuarta plaza de los 193 países de Naciones Unidas, solamente después de Colombia, México y Myanmar. Distintas actividades investigativas que con el paso de los años vieron la inclusión de políticos y de funcionarios públicos, dieron a entender que las cosas cambiaron mucho en los últimos años en la nación latinoamericana, en Paraguay. El asesinato del fiscal paraguayo Pecci en mayo de 2022 nos devolvió una imagen, una dimensión internacional de lo que estaba pasando en Paraguay. Fue como un jarrón de agua fría. Pecci estaba investigando sobre casos de blanqueo de dinero de alto perfil cuando fue asesinado durante su luna de miel en Colombia. También podríamos tratar de identificar algunos factores que explicarían esta cuarta plaza entre los países de Naciones Unidas por crimen organizado. En primer lugar, la presión de las fuerzas de policía en los puertos brasileños y argentinos. Al haber tanta presión allí, Paraguay se ha convertido en un centro direccional porque está muy cerca de los dos principales productores de la cocaína, es decir, Perú y Bolivia. El segundo factor está relacionado con la utilización de la red de navegación navegable que se desarrolla a lo largo de 2.400 kilómetros. La transferencia de bienes ilícitos es posible realizarla en uno de los sistemas navegables más anchos en el mundo. 3.400 kilómetros hemos dicho, y Paraguay ocupa un lugar céntrico en esta red. También tendríamos que aportar como razón el escaso número de controles en las fronteras. Se trata de fronteras permeables. Entre Argentina y Paraguay hay muchas vías, hay muchos pasos fronterizos por los que se puede pasar sin controles. El tráfico de armas, el contrabando de tabaco y de productos falsificados representan otro factor en el mapeo de las debilidades de Paraguay, o sea, factores que favorecen la criminalidad ahí. La presencia en Paraguay de organizaciones que incrementan de organizaciones que se forman en este estado es un factor de preocupación adicional. Ahora voy a centrarme en el primero comando de la capital, el PCC, que desde hace años se está filtrando en el territorio paraguayo, sustituyendo los clanes históricos locales a través de la eliminación y de la cooptación. Desde que los grupos brasileños se adentraron en el territorio paraguayo, se han disparado los asesinatos, han subido como la espuma. El primero comando de la capital, con el paso del tiempo, demostró su capacidad de evolucionar en su modus operandi, ajustando estrategias y ajustando su organización al contexto de seguridad, empleando sistemas de comunicaciones sofisticados que hacen esta organización más resiliente y más difícil de ser filtrada y de ser interceptada. El primero comando de la capital aumentó de forma significativa sus armamentos, utilizando explosivos en operaciones con comandos. Esto implica un aumento de la capacidad militar
y una exacerbación de la violencia utilizada en sus actividades. En términos de inversiones de capitales ilícitos en la economía legal, debemos identificar una actividad crucial que le permite a este comando de capital no solamente incrementar los provechos, sino también adentrarse y estabilizarse dentro de la economía sana, dentro de la economía legal. Dentro de las prisiones, o primero comando de capital tiene mucha influencia, realizando operaciones de tráfico de drogas y de armas, gestionando flujos financieros y coordinando ataques contra bandas, organizaciones rivales o contra las fuerzas del orden. Ahora no voy a analizar detenidamente la organización interna del primero comando de capital, porque más adelante va a haber un análisis centrado precisamente en esto. Pero me gustaría destacar, por último, que esta organización tiene muchos paralelos, muchos rasgos en común con algunas de nuestras organizaciones mafiosas como 'Ndrangheta y Cosa Nostra. O primero comando da capital podría haberse inspirado en dichas organizaciones mafiosas italianas para reforzar y fortalecer su estructura interior y para tener más cohesión y control sobre el territorio. Esto senta bases de conocimientos para pronosticar una posible evolución en el mediano y en el largo plazo del primero comando de la capital. Con la afirmación de las mafias, la necesidad de recurrir a la violencia disminuyó. Es decir, que las mafias ahora utilizan métodos más subdolos para controlar el territorio. Para el primer comando de capital, una evolución parecida determinaría una consolidación de su poder mediante prácticas extendidas y mediante vigilancia adicional en los territorios bajo su control. Un escenario parecido va a requerir una coordinación multilateral en términos de contraste que no socave solamente las actividades criminales, sino que desmantele las redes de influencia y las redes de control escondidas. Italia, gracias a su experiencia, podría ofrecer enfoques innovadores y estrategias eficaces y novedosas para capear estas dinámicas tan complicadas y complejas. Italia podría recomendar áreas de intervención, herramientas de intervención, coordinando y contrarrestando grupos del crimen organizado y sus raíces más profundas y menos visibles. Paso ahora a las conclusiones. Permítanme, señoras y señores, con una pizca de orgullo, porque represento y encuentro a muchos representantes de las policías extranjeras, y en muchas conferencias como esta se nos pide conocer mejor el sistema Italia. Porque el sistema Italia representa un punto fuerte del contraste al crimen internacional. Hoy la triple frontera a nivel político pone la comunidad internacional de la aplicación de la ley delante de un reto global que requiere una respuesta coordinada y multifocal. Gracias a la cooperación entre los países colindantes se han notado progresos significativos. Para tener un rendimiento superior, para ser más eficaces, tenemos que ir más allá. De hecho, existe la necesidad de trabajar sobre la prevención mediante políticas de inclusión que reduzcan el atractivo que tienen las organizaciones criminales ante los ojos de sus comunidades. La cooperación internacional tiene que verse reforzada. Solo mediante un esfuerzo conjunto, un esfuerzo compartido y solo mediante el respaldo de las organizaciones internacionales podemos albergar esperanzas de garantizar un futuro mejor y seguro para la triple frontera. Es crucial que todos los países comprometidos con las acciones de contraste compartan información en tiempo real y colaboren en toda fase, en toda etapa de las investigaciones y operaciones de seguridad. En temas de posibles iniciativas para contrarrestar la acción criminal, siento que debo promover como un camino muy válido el sistema Italia, el modelo Italia, es decir, un enfoque de contraste al crimen internacional y transnacional, un contraste que sea estructurado y que se pueda reasumir así en sus rasgos
esenciales: el mapeo de áreas de influencia y conocimiento de los modos operativos de los grupos criminales desde un punto de vista económico y financiero. Localización, identificación y detención de los delincuentes, pudiendo trazar también sus inversiones. Incautación y embargo de los bienes y de las actividades ilícitas. En coherencia, en línea con estos principios y en línea con el Servicio de Cooperación Internacional de la Policía que tengo el honor de dirigir, se concibió un enfoque holístico que involucró el Secretariado General de Interpol mediante 3 distintas iniciativas en marcha y que están evolucionándose. La primera iniciativa es el mapeo de las organizaciones criminales, identificación, conocimiento y difusión global de las estructuras criminales. Sin un mapeo de las organizaciones criminales, nuestros conocimientos se ven menguantes, se ven menguados. Todavía estamos en una fase embrionaria. Este enfoque crucial a la lucha contra el crimen organizado, según el principio que hay que seguir el dinero, el principio dictado por el juez Falcone, pues a partir de este enfoque, Italia ha implantado un método de actuar teniendo mucho éxito, sobre todo con el maxi juicio de los años 90. Luego, hemos mencionado ya el proyecto ICANN, que incluye actividades volcadas a capturar elementos de relieve en el crimen organizado, sobre todo de la 'ndrangheta, y también la concienciación de lo peligroso que es la 'ndrangheta en todo el mundo. Nos hemos dado cuenta de que la 'ndrangheta no se conoce bien en todo el mundo, a pesar de ser quizás la organización más peligrosa. Desde enero de 2019, el proyecto ICANN ya capturó a elementos de relieve afiliados a 'ndrangheta. Nuestro compromiso se va a centrar precisamente en la consolidación del proyecto ICANN y en la incautación de bienes, de patrimonios a las organizaciones criminales, un papel en el que Italia es un país puntero. El mapeo de los grupos criminales nos va a ayudar a conocer mejor esta configuración de la delincuencia. Hemos dicho que este mapeo está en una fase embrionaria, pero el proyecto ICANN ya es algo súper sólido y súper firme, y nos va a permitir conocer el fenómeno de la 'ndrangheta y nos va a permitir capturar las cumbres de las organizaciones criminales. La experiencia italiana nos ha enseñado que individuar y capturar las cumbres de las alianzas nos va a permitir capturar la entera organización criminal y desmantelarla. A mi juicio, hoy el sistema de aplicación de la ley internacional todavía no ha desarrollado, como ha ocurrido en otros países, una experiencia asociada con un marco normativo capaz de contrarrestar el crimen organizado bajo el prisma económico, financiero y patrimonial. A este tema se dedica la tercera iniciativa promovida por Italia en el ámbito internacional, una iniciativa volcada a la recaudación de una Silver Notice en la base de datos internacional. Este aviso, esta señalación, esta Silver Notice apunta a señalar los patrimonios ilícitos en la escala internacional para poder incautarlos y embargarlos en las distintas jurisdicciones de los 196 países que pertenecen a la organización. Esta iniciativa, que en nuestros intentos y en nuestras esperanzas deberá convertirse en la Red Notice de los patrimonios ilícitos, creemos que puede pasar a ser un mandato de incautación de los patrimonios mafiosos. La iniciativa se encuentra en una fase avanzada de realización y una vez aprobada la iniciativa a finales de junio de este año por parte del Comité Ejecutivo de Interpol, ya podrá dar sus resultados y podrá afrontar la fase piloto en la que los miembros de Interpol, saliendo voluntarios, podrán afinar el funcionamiento de este nuevo instrumento, destacando sus criticidades y remediando. Italia, tal y como sabemos, logró resultados significativos a la hora de luchar contra las organizaciones mafiosas y secuestrando, embargando sus bienes, sus capitales.
a través también de la implementación de medidas establecidas por la normativa antimafia. Estas acciones han pasado a ser un componente fundamental en la estrategia nacional contra el crimen organizado, apuntando a golpear las mafias donde más vulnerables son, es decir, sus recursos económicos. Me gustaría clausurar mi intervención subrayando una vez más que las herramientas adoptadas por nuestro país, gracias a nuestra tradición, gracias a nuestra legislación, son herramientas muy válidas y gracias también a nuestro sacrificio, a veces extremo, de los que pagaron con su vida, todas esas personas que nos precedieron luchando contra el crimen organizado. Italia puede representar un modelo de inspiración para todos aquellos que tienen que luchar contra las mismas amenazas. En este marco, les recuerdo a todos los esfuerzos desplegados por los países latinoamericanos a la hora de determinar y de encontrar en sus herramientas legislativas las herramientas, los instrumentos más eficaces, como los que se encuentran en la legislación italiana, como las leyes antimafia. Dichas herramientas demostraron ser extremadamente válidas, no solamente para desmantelar algunas organizaciones criminales, y también para recuperar ciertos bienes y ciertos patrimonios. El éxito de estas medidas hizo la legislación italiana un modelo de referencia a nivel internacional, inspirando países en todo el mundo en la lucha contra el crimen organizado. El modelo italiano, y esto lo voy a decir con grandísimo orgullo, el modelo italiano demuestra que la lucha contra la mafia a través de la inquietación de capital y a través de las medidas preventivas puede no solamente desmantelar y erradicar el crimen organizado, sino también restableciendo el orden económico, la legalidad y la confianza en las instituciones. Dopo questa relazione particolarmente... Después de esta ponencia rica en detalles por parte del director central de la Policía Criminal, yo quiero proponer una pausa café de 10 minutos para relajarnos un rato.